Al principio, Paul Morgan no era consciente de la necesidad de su sistema auditivo. El hombre de 59 años no sabe todavía cuándo exactamente empezó a perder oído. Sencillamente pasó. Al fin y al cabo, quien se dio cuenta fue su mujer porque le molestaba el volumen del televisor y de la radio. Yo primero pensé que era un problema de hacerse mayor y por ello no necesitaba ningún aparato para oír mejor. Realmente cuando más me molestaba era cuando estaba sentado en la mesa con los amigos y llegaba un momento que no podía seguir la conversación. Como a Paul, le pasa a mucha gente que no oye bien y no puede realmente seguir una conversación. Ellos no entienden qué es lo que los otros les quieren comunicar. Por este motivo, la capacidad de comunicación queda fuertemente dañada. En resumen, la persona al no oír y entender bien, se encierra en sí misma y pierde comunicación con el resto de las personas. En definitiva, se trata de un círculo vicioso. El oído es un sentido esencial, en general, para la cadena de comunicación. En el colegio, en el trabajo, en casa, en el ámbito social. Es nuestra capacidad de oír la que nos mantiene en contacto con el mundo. No es poco común que la gente con debilidad auditiva intente evitar algunas situaciones con el sencillo argumento de que se sienten excluidos del mundo. Oír bien no es importante solo en la vida social, sino también para la seguridad. Quien no oye bien está más expuesto a los peligros, por ejemplo, con los autobuses o similares. También pasa a menudo que no se distingue desde qué dirección viene el sonido. En resumen, la persona cada vez se siente más insegura también en las situaciones del día a día. Okay, Peter, now that you're all hooked up, just a second. Make sure everything's up and running here. El oído es un maravilloso descubrimiento de la naturaleza. Una audición limitada no es hoy en día el destino con el que uno se tiene que conformar. Modernos aparatos de audición pueden mejorar nuestra percepción de la naturaleza, no completamente, pero sí imitarla. Con ayuda de la acústica se puede ajustar el audífono para una audición óptima. Para que una persona perciba un sonido o un ruido, los sistemas de audición se ajustan a cada predilección. La técnica ofrece un gran número de oportunidades. Por eso, primero uno se tiene que acostumbrar a los sistemas auditivos para poder disfrutar de ellos activamente. Los aparatos auditivos funcionan de forma diferente que, por ejemplo, unas gafas. Uno no puede ponérselo sencillamente y esperar que todo funcione perfectamente a la primera. Se obtienen mejores resultados cuando uno se ocupa activamente de ellos. Los aparatos de hoy día aprenden por sí mismos, se dan cuenta de las preferencias de su usuario. Se exige un poco de paciencia hasta que se regula el sistema óptimamente, pero vale la pena. Tengo que decir que al principio estaba desilusionado cuando me dieron los aparatos auditivos. Al principio los sonidos eran extraños y hubiese preferido dejar desaparecer los audífonos en algún cajón. Con el tiempo me he ido acostumbrando. Se han adaptado tanto a mis necesidades que no me puedo imaginar la vida sin ellos. Al principio los sonidos pueden molestar o incluso parecer muy altos, pero esto es completamente normal. Una pérdida de audición alta puede conducir lentamente a olvidar los sonidos de las cosas. Entonces el cerebro recibe menos información de los sonidos que se tienen que procesar. Bye.
Personas con pérdida auditiva empiezan a vivir en un mundo silencioso y no se dan cuenta de que no oyen los sonidos del día a día, como por ejemplo el crujir de las hojas o el canto de los pájaros. Volver a oír los sonidos que hacía años no había oído fue una sensación maravillosa. Pasos, niños riendo, el viento rozando los árboles, el canto de los pájaros. Cuando me dieron mis ayudas auditivas necesité más de un mes para volver a acostumbrarme a los sonidos que casi estuve a punto de olvidar. Es perfectamente normal que primero la persona se tenga que adaptar al aparato auditivo, pero uno puede colaborar para que la fase de adaptación sea más corta. Consejo 1. Volver a descubrir los sencillos sonidos que nos envuelven diariamente. Lleve puestos los audífonos en las situaciones y actividades cotidianas. Cuanto más a menudo repita estas actividades, los sonidos cada vez le serán más familiares. Consejo 2. Percibir los sonidos sin tener conocimiento de ellos. Empiece con un entorno tranquilo y esté atento a los diferentes sonidos. Entrene su oído también en zonas ruidosas, por ejemplo en sitios como una estación de tren o una calle muy transitada. Consejo 3. Volverse a acostumbrar a su propia voz. Al hablar, se dará cuenta de que su voz suena diferente para usted. Aprenda a reconocer de nuevo su voz. Consejo 4. Comuníquese todo lo que pueda con la gente. Entrene la facilidad de comunicación. Reúnase con amigos, familia y usted sea activo en la conversación. Descubra en qué posición se encuentra más cómoda para entender todo a la perfección. La fase de adaptación para cada persona es diferente. Con un poco de entrenamiento se puede acortar.